Hola Pilar, te voy a Hola, saludar a buenas ti la tardes. primera como ponente y aunque después te presente un poquito más Roberto, ¿vale? Pues Encantada. te agradecemos mucho que hayas querido estar esta tarde con nosotros así con toda tu generosidad, la verdad, y es muy importante que hayas querido además con un grupo tan emergente, tan desconocido y tan poca cosa como nosotros, o sea que pues doble agradecimiento y por supuesto a la gente que os habéis también querido unir a la sesión. Voy a pasar la palabra a Tati para que presente un poquito más. Hola, ¿se me oye bien? ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues yo soy Tati. Para los que no me conocéis, me presento, soy Tati Sastre. Pertenezco un poco aquí al tejido cultural teatral de Burgos y provincia. Soy actriz, directora, caracterizadora, bueno, un poco de todo, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto, que a veces hay que hacer 1000 funciones para poder sacar algo adelante. Os voy a presentar un poquito cómo ha surgido esta iniciativa, esta plataforma. Nos juntamos unos amigos que nos conocíamos del teatro y ante esta situación que todos hemos pasado y lo que está pasando por la cultura en estos momentos, nos planteamos hacia dónde vamos a ir ahora, qué está pasando con todo esto. Necesitábamos como crear un foro de debate sobre, vamos a hablar de ello, necesitamos reflexionar qué está pasando y ver hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, esto es un poco como una semillita, que esperamos que esta semillita empiece a crecer, a crecer, a crecer y se pueda hacer una red cultural fuerte en la que seguir haciendo debates. El primer debate tenemos a Pilar como ponente, esperemos que haya muchísimos más debates de aquí a un futuro. CTR significa cultura, teatro y reflexión. Cultura y teatro nuestras vidas y reflexión porque nos veíamos un poco en esa necesidad de reflexionar con lo que estaba pasando, ¿no? Es una plataforma, como he dicho, emergente que surge de la necesidad de a dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Está muy condicionada por la situación actual que estamos viviendo. Una situación súper excepcional que nos ha obligado a pensar en todo esto. En pensar no solo en nuestras vidas, ya que nos dedicamos a ello, sino también en la cultura en general, ¿no? ¿Y ahora qué? Nace entonces CTR, 4 personas inquietas y reflexivas, agentes culturales y también partícipes del tejido asociativo. Nuestro objetivo, como he dicho, hablar, debatir, reflexionar, tener una voz crítica, ¿no?, ante todo esto que está pasando y sobre todo necesaria. ¿Qué queremos y a dónde queremos ir? Pues nuestro objetivo, crear una red cultural en la que tengan cabida todo tipo de agentes culturales, todo tipo de personas y colectivos serán bienvenidos y en un futuro poder crear muchos más coloquios, debates, charlas, todo lo que pueda surgir, todas las ideas serán bienvenidas y sobre todo para que puedan enriquecer a nosotros como personas, nuestra vida teatral y nuestra cultura local y provincial. Y pensar en cultura, en lo que está pasando ahora, sobre todo en este contexto y en la situación actual. Ese es nuestro objetivo de CTR, sois todos y todas bienvenidos y ya, con esto paso la palabra a Roberto, que nos va a presentar a Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer coloquio CTR, Cultura y Teatro Reflexión. Para empezar, vamos a hacer una pequeña presentación de la ponente de hoy, que su nombre es Pilar González Almansa. Pilar es directora y dramaturga teatral, investigadora escénica, productora, docente y miembro fundador de las compañías de teatro Cría Cuervos y La Pitbull. Pilar es licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado diversos estudios superiores teatrales en Londres. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de nuevos formatos literarios y escénicos, así como por un compromiso político y personal en el mundo del teatro, tanto a través del teatro documento como a través de la distopía teatral. Ha dirigido y escrito y producido más de 20 espectáculos, desarrollando su carrera en gestión cultural, además de ser la directora artística del proyecto Teatro Estudio Liberarte. También ha trabajado en radio, prensa, guionista de videojuegos, etc. Vamos, una persona multidisciplinar, emprendedora y que apuesta sobre todo por el riesgo. El pasado 9 de junio del año 2020, Pilar realizó una ponencia en el Congreso de los Diputados
como representante del sector cultural de la Comisión por la Reconstrucción tras la crisis de la COVID-19. Y ya, sin más preámbulos, pues damos paso al primer coloquio, Cultura, Teatro, Reflexión, con el título La cultura en la reactivación social y económica. Cuando quieras, Pilar, todo tuyo. Vale, pues nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Antes de pasar a hablar, solamente decir algo que ha dicho Juanjo al principio, lo de que es poca cosa esto. Para nada es poca cosa, porque todo, como ahora hablaremos, esto es un ecosistema, estamos dentro de un ecosistema y lo que necesitamos precisamente dentro del ecosistema es el fluir de relaciones entre las diferentes partes del ecosistema. O sea que al contrario, creo que esto se tiene que dar más y yo lo que os agradezco primero es que hayáis tenido la iniciativa, que me hayáis contactado y que podamos estar aquí hoy. O sea que gracias a vosotros, lo primero. Cuando hablamos de cultura, ¿no? De cultura como reactivación del sector económico, cultura como reactivación, como elemento de reactivación, a mí siempre me gusta preguntarme a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura, ¿vale? Porque el problema es que la palabra cultura es una palabra muy amplia. De hecho, la UNESCO define la cultura de la siguiente manera. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Bien, ¿qué ocurre con esta definición de cultura? Que como veis es todo. Aquí la palabra cultura directamente es un sinónimo de civilización, con lo cual decir que la cultura es fundamental para la reactivación económica es un oxímoron, no tiene ningún sentido. Cuando hablamos de cultura, normalmente, sobre todo lo que nos dedicamos a ella, nos estamos refiriendo a las industrias creativas y culturales. Las industrias creativas y culturales se definen de la siguiente manera. Por un lado estarían las industrias culturales, que son las actividades que producen cultura, o sea, que producen contenido simbólico, dentro de lo cual estarían lo que entendemos habitualmente por cultura, el cine, perdón que tengo aquí el ventilador y se me van a salir todos los papeles. Lo que sería el cine, el teatro, la danza, lo que entendemos por arte, ¿no? Actividades artísticas como tales. Y luego están las industrias creativas. Las industrias creativas engloban lo anterior, pero también engloban a bienes y servicios que dependen de la innovación y cuyo desarrollo, y esto ya lo añado yo, no suele venir en las definiciones de industrias creativas, cuyo desarrollo se puede identificar con más o menos facilidad con una o varias actividades artísticas, como por ejemplo los parques temáticos. Los parques temáticos podemos identificarlos con todo lo que tiene que ver con artes escénicas, porque todo el diseño de un parque temático, a fin de cuentas, es un recorrido de teatro inmersivo muy grande. La joyería, que también es una actividad creativa, está relacionada directamente con las bellas artes. La juguetería tiene un componente de juego y por tanto de artes escénicas, pero también tiene un componente de diseño de bellas artes. O sea, todas estas industrias culturales y creativas, ¿vale? Es con todos estos datos que se dan sobre el Producto Interior Bruto, la inversión del Estado, etcétera, etcétera, estamos hablando siempre de estas industrias culturales y creativas. ¿Qué ocurre? ¿Y cuál es la primera característica de las industrias culturales y creativas? Como estáis viendo, su heterogeneidad. Es muy difícil cuando hablamos de cultura decir que la publicidad y el marketing y los museos tienen la misma estructura económica y tienen los mismos intereses, responden a las mismas necesidades y van a funcionar si se aplican idénticas políticas. Al contrario, o sea, si vamos desde las publicaciones editoriales a las músicas, pasando por la artesanía al diseño de moda, las industrias culturales y creativas y los museos, por cierto, creo que los he dicho antes, las industrias culturales y creativas son muy distintas entre sí. Por tanto, cuando hablamos de la cultura como motor de la reactivación económica, estamos hablando de actividades muy distintas entre sí. ¿Qué ocurre? Que dentro de esas actividades hay una relación entre ellas, ¿vale?
que es lo que yo llamo ecosistema cultural y que me parece muy importante que conozcamos la dinámica de ese ecosistema. No sé si se puede compartir pantalla o no, voy a intentarlo porque creo que va a resultar mucho más sencillo si comparto pantalla y podéis verlo vosotros también. Vale, entonces, ¿cómo funciona el ecosistema cultural? Y esto digamos que este esquema relacionaría casi la práctica totalidad de las industrias culturales. Como veis, abajo está lo que llamamos la cultura de base y amateur, ¿vale? La cultura de base y amateur, que no es lo mismo, y luego entraré un poco más en ello, la cultura de base y amateur, digamos que es la primera entrada, el primer contacto directo con el ejercicio de la actividad artística. Los derechos culturales, una de las definiciones que se están manejando ahora de derechos culturales, se habla de que los derechos culturales los tienen los sujetos, no las culturas, o sea, somos las personas los que tenemos el derecho a la cultura, y se miden en términos de acceso y participación a la vida cultural. Entonces, el acceso y participación a la vida cultural no es solamente el consumo de productos culturales, sino que también es el ejercicio de la actividad cultural, no necesariamente profesional. Y ahí es donde se enmarca la cultura de base y la cultura amateur, que luego más adelante las distinguiremos. Esa cultura de base y cultura amateur nutren habitualmente de recursos humanos, o sea, son el primer acceso a la cultura, y de ahí salen numerosos artistas que quieren ser profesionales y que pasan a lo que podemos llamar el entorno semiformal o semiprofesional, ¿vale? Como veis, a los lados está la línea de recursos humanos, que es la que estamos subiendo ahora, que está a la izquierda, y ese es el camino que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, de esa cultura, todos los que somos profesionales en el momento dado hemos sido amateur, excepto gente que proceda de sagas familiares cuyo primer trabajo sea directamente profesional, pero incluso gente que tiene mucho dinero y que se dedica al arte, su primer contacto con el arte, lo habitual es que sea en entornos de cultura de base, ¿no? Entonces, nos vamos al entorno semiprofesional, del cual hablaremos ahora, y ese entorno semiprofesional también nutre lo que ya podemos llamar la cultura profesional. No todo el que está en el entorno semiprofesional acaba en la cultura profesional, en el entorno profesional, pero es el banco de recursos humanos del cual se nutre la cultura profesional. Y en estos entornos, sobre todo en el semiprofesional y el profesional, aunque también puede ocurrir en el de base y amateur, hay otro ciclo importante que es el ciclo de las manifestaciones artísticas. Este ciclo de manifestaciones artísticas viene de un estudioso americano que se llama Bert O. States, que en un libro cuyo título es Great Reckonings in Little Rooms, o sea, grandes descubrimientos en pequeñas habitaciones, dice que toda imagen artística pasa por 4 estadios: innovación, convención, cliché y parodia, ¿vale? La innovación es el momento en el cual se produce el hallazgo artístico, ¿no? Si estuviéramos hablando de semiótica, sería el momento en el cual un significante y un significado se encuentran por primera vez. El ejemplo típico de esto es cuando se descubre en el Renacimiento, cuando alguien en el Renacimiento descubre la metáfora del cabello dorado, ¿no? Todos conocemos lo de tu cabello de oro y tus dientes de nácar. Bueno, pues esto se le ocurrió a alguien en un primer momento y eso en su momento constituyó una innovación. ¿Qué ocurre? Que es una innovación, como hubo muchas en aquel momento, pero esta tuvo éxito. Cuando una innovación tiene éxito pasa a convertirse en convención. El momento en el cual algo es convencional es cuando pasa a lo que podríamos a día de hoy denominar mainstream y ya forma parte de la cultura en un sentido amplio, esa imagen artística, ¿no? En otro sentido, por ejemplo, es lo que ha ocurrido con los realities, ¿vale? Los realities, cuando nace Gran Hermano, nace como una innovación. Yo no estoy hablando de que esté a favor o en contra de Gran Hermano, ¿vale? Solamente estoy hablando del formato. El formato de la telerrealidad nace con Gran Hermano y ahora mismo, ¿qué ocurre? Que con la misma premisa tenemos multiplicidad de variantes y forma parte de lo más convencional. Eso es lo que caracteriza la convención. Durante la convención hay una exploración del de todas las posibilidades de ese significante, ¿no?
hasta dónde me puede llevar. Cuando llega un momento en el cual la relación entre significante y significado se ha explotado tanto que vemos la forma antes que el fondo, ahí es cuando estamos llegando al cliché. Y del cliché a la parodia hay un paso. ¿Qué ocurre? Que en la parodia muchas veces también se genera una nueva... Se puede generar una innovación, como ocurrió, por ejemplo, con El Quijote, que era una parodia de los libros de caballerías. A estas fases, yo le suelo añadir una al principio, antes de la innovación, que es la fase de experimentación. ¿Por qué? Porque durante la experimentación no necesariamente vas a hacer siempre todo lo que hagas, va a ser un hallazgo. Durante la experimentación vas a fallar, te vas a equivocar y vas a encontrar cosas que son caminos sin final, ¿no? Igual que ocurre con la ciencia, con lo cual estamos hablando en realidad de 5 fases, 2 que yo agrupo aquí, como veis en este esquema a la izquierda, que son la experimentación y la innovación, porque las veo más relacionadas, y otras que ya tienen que ver con lo que ya va para todo el mundo, ¿no? La cultura popular, el entretenimiento, o sea, si os dais cuenta, en un ecosistema cultural sano, la experimentación y la innovación acaban nutriendo lo que luego es cultura popular para todo el mundo. Eso se ve con el sistema británico, en ese sentido goza de muy buena salud, o por lo menos cuando yo vivía allí gozaba de muy buena salud, porque sí que es verdad que le dedican un espacio importante a la experimentación y lo que se experimenta en unos años, en cuestión de espectáculo, que es lo que yo controlo, ¿vale? Lo que se experimenta en unos años acaba formando parte de lo mainstream. Por ejemplo, no sé si habéis venido alguna a Madrid a ver, ¿cómo se llama el musical este? El del Medianoche. Se me ha olvidado ahora mismo el nombre. El perro que ladraba, el niño que ladraba con el perro a medianoche, o el niño que perdió el perro a medianoche, se me ha ido totalmente el nombre y ahora mismo no sabría decirlo, pero bueno, eso fue, luego lo busco cuando estemos en el coloquio y os lo digo bien, porque eso se estrenó aquí en Madrid el año pasado en fórmula de franquiciado. Fue una producción del National Theatre en el cual estuvieron experimentando con determinadas fórmulas para la escenografía. Funcionó tan bien que acabó en el West End. No sé si veis la relación con lo que estoy diciendo. Eso es una cosa que aquí, por ejemplo, en España yo rara vez he visto, ¿no? Que algo que esté haciendo, o sea, algo que se esté haciendo en el CDN acabe, por ejemplo, en un espacio así. Entonces, es, por un lado, como veis, la línea que va de abajo arriba es la cultura de base, nutre de recursos humanos a la cultura profesional a través del entorno semiformal, y por otro lado, la experimentación artística acaba nutriendo la cultura mainstream. Me acaba de soplar mi chico que estábamos hablando del curioso incidente del perro a medianoche. Ese es el espectáculo al que me estaba refiriendo. Entonces, como veis, de todas maneras, este esquema, esta dinámica del ecosistema cultural la tengo dividida en 2, no escalable y escalable. ¿A qué me refiero con eso? Hay actividades culturales que no son escalables. Cuando digo que no son escalables me refiero a que tienen solamente una ventana de exhibición. Estamos hablando, como podréis imaginar, de teatro, danza, circo, o sea, todas las escénicas tienen una única ventana de exhibición. Y luego las artes primarias realmente, la pintura, la escultura, o sea, eso solamente tiene una ventana de exhibición. Hay 2 artes primarias que son la música y la literatura que sí que pueden someterse a reproducción mecánica o digital y por tanto sí son escalables porque multiplican sus ventanas de exhibición. Cuando hablamos de ventanas de exhibición, como los audiovisuales, que pueden verse en internet, que pueden verse en televisión, que pueden verse muchas veces, o sea, es un producto que se puede consumir más de una vez.
igual pasa con el libro, igual pasa con la música. Cuando se multiplican las ventanas de exhibición, lo que se multiplica, además, son las posibilidades de generar ingresos por parte del producto cultural. Entonces, mientras que las artes no escalables funcionan con una economía prácticamente de capitalismo inicial, ¿vale? O sea, funcionamos pues como una panadería. O sea, tú vienes, compras el producto y el producto lo tienes solamente una vez, ¿no? Las artes que sí que pueden estar sujetas a reproducción mecánica o digital, estas artes son las que verdaderamente, cuando estamos hablando de la importancia económica de la cultura, estamos hablando casi siempre de estas artes. No digo siempre, pero estamos hablando casi siempre de estas artes. ¿Pero qué ocurre? Que entre la cultura no escalable y la escalable hay una relación también permanente. De hecho, en el Reino Unido aquí este argumento casi no se ha utilizado porque todavía suena bastante controvertido, pero Sam Mendes publicó en el Financial Times, en plena pandemia, o sea, estábamos todos confinados todavía, publicó un artículo que se llama How Can We Save Our Theatres, y en ese artículo él decía casi literalmente que el talento del audiovisual británico se entrena en los teatros británicos. O sea, y es un argumento que además está muy extendido dentro de la profesión. Es más barato entrenar a un actor haciendo teatro que entrenar a un actor haciendo cortos. Es más barato, o sea, no hay... Más allá de que si con el público y que si tal y no sé cuánto, es que el nivel de medios necesario para que el actor entrene su herramienta interpretativa es muy, muy inferior en las artes no escalables que en las escalables. Pero luego las artes escalables beben de las no escalables, tanto en talento como en ideas. Insisto, en el Reino Unido, hablo mucho del Reino Unido porque es lo que mejor conozco, estoy convencida de que Francia, Alemania tienen otros sistemas también que funcionan muy bien, ¿no? Pero yo me ciño a hablar de lo que sé. Pero en el Reino Unido no es poco habitual que textos teatrales que han funcionado muy bien en el West End acaben, o incluso en el Off, como ocurrió con Fleabag, no sé si conocéis la serie Fleabag, pero Fleabag era un monólogo que funcionó más o menos bien en el Fringe de Edimburgo. La creadora, que también es la protagonista, lo presentó a la BBC y acabó convertido en una serie. Entonces, hay una relación muy directa, cuando el ecosistema cultural funciona bien, hay una relación muy directa entre las artes no escalables y las artes escalables. Y todo esto, además, que esto es una dinámica del ecosistema cultural que voy a llamar creativo, ¿vale? O sea, que voy a llamar creativo, no que voy a llamar artístico, porque responde a unas necesidades expresivas del ser humano, de ahí la existencia del amateurismo. Todo esto acaba nutriendo las industrias creativas. Quiero decir, no existen publicistas amateur, ¿vale? No existen diseñadores de juegos amateur, algún friki a lo mejor por ahí puede haber, pero en principio no hay diseñadores de juegos amateur, no hay joyeros amateur, bueno, joyeros amateur puede haber algo con artesanía, pero en principio todo esto acaba nutriendo también las industrias creativas, sobre todo industrias muy potentes como pueden ser la industria de la moda o incluso el software, ¿vale? Porque el software contiene mucho de diseño gráfico y el diseño gráfico viene directamente de las bellas artes. Entonces, como veis, todo esto es un ecosistema. O sea, todo esto es un conjunto y están relacionadas unas cosas con las otras. ¿Qué papel? Y aquí es lo que yo os voy a dejar ahora, es mi opinión. ¿Qué papel creo que juega dentro de todo esto la cultura amateur? Antes de pasar a hablar de qué papel creo yo que debe jugar dentro de todo esto la cultura amateur, que para mí es fundamental y que creo que el éxito del modelo británico reside precisamente en la implantación de la cultura amateur y la cultura de base dentro de su modelo educativo y dentro de su modelo social. O sea, hasta ese punto me parece importante y por eso lo señalé en su momento en el Congreso de los Diputados. Primero vamos a distinguir, antes de pasar a hablar de ese papel, vamos a distinguir entre lo que es la cultura amateur,
la cultura de base y el entorno semiprofesional, porque creo que entendiendo qué es cada uno de ellos, puede quedar más claro cuál es su papel. La cultura amateur suele ser un movimiento espontáneo de individuos o conjuntos de individuos, y esto es muy importante, se suele hacer para disfrute personal, forma parte de esa diferencia entre la cultura y la cultura creativa, de las actividades artísticas y otras actividades que responden a necesidades de mercado. La gran diferencia es que las actividades artísticas responden a necesidades expresivas del ser humano. El ser humano se cuenta a sí mismo, ¿no? Tiene una imagen de sí mismo y necesita expresar eso que está viendo. Entonces la cultura responde a eso. El amateurismo, como decía, es un movimiento espontáneo y suele ser para disfrute personal y para satisfacción de esas necesidades expresivas. En ocasiones el amateurismo además remeda formas de funcionamiento profesional, como por ejemplo ocurre cuando tienes un grupo de teatro amateur. Entonces, en realidad, el mecanismo mediante el cual funciona el grupo de teatro amateur es muy parecido al que hace una compañía profesional en esencia. O sea, la gente se reúne, ensaya y estrena. Y eso ocurre exactamente lo mismo en un grupo de teatro amateur que en un grupo de teatro profesional. Pero la diferencia fundamental creo que está en que en la trayectoria del artista amateur no existe necesariamente una voluntad de desarrollar una carrera artística. O sea, normalmente el entorno amateur es... eso no quiere decir que no haya gente dentro del entorno amateur, por ejemplo, el director del grupo de teatro amateur, que sea profesional. Eso, de hecho, es bastante habitual. Pero dentro de los componentes, en el momento en el cual alguien desea desarrollar una carrera artística individual, necesita desplazarse del entorno amateur a otros entornos, ¿vale? La cultura de base. La cultura de base es un movimiento que ya no necesariamente es espontáneo, sino que puede también estar organizado por instituciones o por colectivos. Puede remedar o no formas de funcionamiento profesional. Por ejemplo, puede haber talleres de teatro cuyo fin no sea necesariamente el desembocar en un montaje, ¿vale? O puede haber clases de música sencillamente para aprender a tocar un instrumento, pero no tienes por qué acabar dando un concierto con eso, ¿no? Y el objetivo de la cultura de base es fomentar ese derecho de acceso y participación en la vida cultural. Por supuesto que hay un disfrute personal, por supuesto que quien se apunta a esos talleres de pintura o quien se apunta a esas clases de música también quiere, pero es la intención de la organización, del organizador. El organizador puede ser una institución o puede ser un colectivo, puede ser incluso un grupo de teatro amateur el que lo haga, pero en el momento en el cual tienes ese objetivo te conviertes en cultura de base, ¿vale? Se puede intentar llevar la cultura a un determinado colectivo no tiene por qué ser necesariamente alguien desfavorecido, podemos estar hablando de llevar la cultura o sea, la práctica cultural a institutos, poder llevar la práctica cultural a universidades, o sea, tiene que tener esa intención, digamos, de fomentar el derecho de acceso y participación cultural. Y cuando hablamos de entorno semiprofesional, sin embargo, estamos hablando de un entorno, o sea, es un movimiento, por supuesto, es espontáneo en el caso de que, o sea, no tiene por qué estar regulado desde fuera, no hay una intención desde fuera. Pero lo importante de esto tiene que ver con la estructura jurídica y con el objetivo. En un entorno semiprofesional, voy a poner como ejemplo el teatro off, parte de la estructura jurídica es una estructura jurídica que sí que es profesional. Las salas alternativas, lo habitual de una sala alternativa es que sea una SL, o sea, sí que tiene una constitución de empresa, ¿vale? Y el objetivo de la actividad no es solamente el disfrute personal o la necesidad expresiva, que desde luego en todo la actividad cultural lo es, sino que los participantes suelen ser personas que tienen una formación profesional artística
y el objetivo de participar en ese entorno semiprofesional no solamente es expresivo, sino que también quieren tener una carrera profesional. O sea, su objetivo es la visibilidad. De hecho, en teatro es muy habitual, por lo menos aquí en Madrid, está siendo muy habitual que muchos dramaturgos, directores y actores pasen, afortunadamente cada vez más, de entornos off a centros públicos o a teatros comerciales. Y ahí se produce ese trasvase de recursos humanos al que me estaba refiriendo. Entonces, como veis, en realidad cada uno de estos entornos tiene su propio ámbito de actuación y tiene su propia función social, que me parece casi lo más importante. Me parece importante diferenciarlos. O sea, a mí me gustan mucho las definiciones, aunque luego la realidad siempre es más compleja, por eso cuando hablo voy como matizando, ¿no? Después, pero la realidad siempre es un poco más compleja, pero creo que es importante siempre establecer definiciones, porque solo estableciendo definiciones podremos luego saltárnoslas y llegar a otro lugar. Pero si no acotamos nunca qué es qué, es muy difícil llegar a otro sitio. A mí me parece importante hacer esta distinción entre amateurismo, cultura de base y entorno semiprofesional, sobre todo porque creo que ha habido... o sea, yo reconozco que yo personalmente no lo he vivido tanto, pero sí tengo compañeros que han vivido en un momento dado determinadas actividades de lo amateur casi como una amenaza, y yo personalmente creo que no puede ser ni debe ser nunca una amenaza si todo el mundo sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando yo vivía en Londres, recuerdo perfectamente que en el Barbican, que para que os hagáis una idea es una especie de teatro español, bueno, es que no sé si conocéis el Teatro Español de Madrid, es un teatro municipal, el Barbican, ¿vale? Depende del Ayuntamiento de Londres. Y es un centro de artístico con 4 salas, 3 cafeterías, o sea, es gigante, es descomunal, no hay nada parecido en Madrid, desde luego. Pues en el Barbican actuaba el coro del instituto del barrio, en la sala grande, y no pasaba absolutamente nada, pero todo el mundo sabe que es una cesión de un espacio público a la cultura de base. Cosa que, insisto, aquí todavía faltaría por ver cómo un espacio de estas características, no sé lo que ocurrirá en vuestras zonas, pero desde luego en Madrid es muy difícil, la cultura de base está como muy confinada a determinados espacios. ¿Por qué es importante la cultura de base y la cultura amateur para la reactivación económica? Primero porque tiene una función social, creo, fundamental, que es, como insisto todo el rato, la satisfacción de necesidades expresivas, mediante, y aquí este punto clave, mediante la enseñanza de la desautomatización de esa expresividad. Eso es lo que se hace con la literatura, es lo que se hace con el teatro, o sea, en el momento en el cual tú empiezas a pensar de manera consciente en cómo te estás expresando, se desautomatiza. Y ahí es donde deviene la conciencia. Y ahí es donde deviene la adquisición de competencias. ¿Por qué? Porque mediante la cultura de base y la cultura amateur se pueden transmitir, se pueden enseñar, se pueden desarrollar diferentes competencias asociadas al ejercicio de actividades artísticas y a su disfrute. Para mí muy importante la gestión del riesgo y de la incertidumbre. Somos una sociedad en España, perdonad, esto es ideología, pero esto es una opinión muy personal, pero en España creo que somos una sociedad con mucha aversión al riesgo. Las élites de otros países son élites un poco más emprendedoras, con sus cosas malas, pero sí que su capacidad tienen más capacidad de soportar el riesgo, ¿no? Nosotros como sociedad somos una sociedad mucho más estancada en ese sentido, y yo creo que lo somos porque no es habitual el ejercicio de la actividad artística en primera persona en la edad adulta. Es muy poco habitual. Aprender a gestionar el riesgo también te ayuda a aprender a gestionar la incertidumbre. O sea, que son dos caras de la misma moneda. En muchas de las actividades artísticas también se requiere aprender a trabajar en equipo. Por supuesto, en teatro es imprescindible trabajar en equipo, no necesariamente en todas las actividades, pero desde luego en esas sí. Y en otras actividades artísticas es necesario aprender a escuchar lo que el otro está opinando de tu actividad artística, como puede ser en un taller literario o en un taller de pintura.
pero sobre todo, lo más, creo yo que de las cosas más importantes, aparte de la gestión del riesgo y de esto, no pretendo ser exhaustiva con las competencias, ¿vale? Eso sería más capaz de hacerlo a lo mejor alguien de recursos humanos. Pero sobre todo, y lo más importante, la creatividad, porque la creatividad es algo que se aprende. La creatividad es la capacidad de generar nuevas asociaciones o ideas a partir de ideas conocidas. La creatividad no es generar de la nada, porque es imposible. No generamos nunca nadie de la nada, todo ya existe previamente. La creatividad es ser capaz de dar esa mirada entre dos cosas que previamente existían y que antes pues no se habían asociado, ¿vale? Y aprender, y a eso se puede aprender. Otra cosa es que ya el talento individual de cada uno hará que tu creatividad sea mayor o menor, más original, menos original, más pragmática o menos pragmática, pero la creatividad en sí misma no es un don. Lo que es el don es la inteligencia, ¿vale? La inteligencia con la que tú utilizas la creatividad que has aprendido a desarrollar. Y eso se aprende mediante el ejercicio, insisto, el ejercicio de la actividad artística. Y por último, y muy importante, creo que la generación, o sea, el ejercicio de la actividad artística en primera persona dentro de la edad adulta hace que te vincules con la cultura de tu país a nivel con la cultura profesional que se está creando en tu país en ese momento y con la que se ha creado hasta ese momento. Y entonces pase a formar parte de lo que uno identifica como patrimonio y por tanto como sensación de comunidad y de identidad cultural. Cuando no practicas esa actividad artística en primera persona, uno de los fenómenos que ocurren y que vemos constantemente con el cine español, para mí el cine español es el caso paradigmático, ¿no? de todo ese desprecio casi instaurado hacia el cine español, con lo difícil que es hacer una película. O sea, ya no solamente a nivel de producción, que es una cosa complicadísima. O sea, yo conozco gente que tiene ahora mismo auténticas tragedias con la casa hipotecada después de plena pandemia, eso es a nivel de producción, pero ya solamente a nivel real, artístico, ¿no? de cómo se gestiona una película. Eso ocurre porque existe un desconocimiento acerca de cuál es el proceso artístico y por tanto no identificas el resultado de ese proceso artístico como tu patrimonio. Independientemente de la calidad real o no de las películas, ¿vale? O sea, puede haber películas españolas maravillosas y puede haber películas terribles porque es imposible que todo lo que se haga esté bien. Pero hay una despatrimonialización y una identificación cultural con productos culturales de otros sitios. Y eso yo creo que procede de la ausencia de ese ejercicio activo de la actividad artística durante la edad adulta. Entonces, yo creo que todo esto solamente puede darse, o sea, toda esta adquisición de competencias, toda la adquisición, o sea, la generación de una sociedad más creativa, más arriesgada, con mejor gestión de la incertidumbre, con mejor, por supuesto, entonces también tolerancia a la novedad y a lo distinto, ¿vale? Y una sociedad además que esté orgullosa de lo que esa propia sociedad genera, creo que solamente se puede hacer si la cultura y el ejercicio activo de la cultura en primera persona atraviesa de manera amateur y de manera de base a toda la sociedad de una manera significativa. No digo que todo el mundo se tenga ahora que poner a hacer cultura, pero desde luego tendría que haber una suficiente masa crítica. Crítica me refiero ahora no en actividad crítica, sino en su dimensión, ¿no? Que fuera una dimensión crítica lo suficientemente importante como para que realmente tuviera un impacto en la sociedad. Y eso creo que solamente se puede hacer desde ahí, creo que no se puede hacer desde otro sitio. Da igual cuánta cultura profesional produzcamos en este país, si no existe ese tipo de recepción que solamente se puede generar desde lo amateur. Y sobre todo, y muy importante, y con esto acabo porque creo que al final ya llevo también hablando mucho rato, creo que es muy importante, y eso es algo que también me parece que es muy propio de este país,
creo que es muy importante que se transmita la idea de que el ejercicio de la actividad artística no tiene por qué conducir necesariamente a la profesionalización. El ejercicio, igual que hay mucha gente que corre maratones y no pretende presentarse a las Olimpiadas, igual que hay mucha gente que juega al pádel y no pretende nunca pasar a un campeonato profesional, la cultura también tiene que poder ser eso, también tiene que poder ser un espacio donde uno se desarrolla y desarrolla aspectos de su personalidad que no va a desarrollar de otra manera, igual que no desarrollas tu personalidad igual si haces ejercicio que si no, es que no la desarrollas igual, pues la cultura tenemos que conseguir, eso no sé cómo se hace, desde la posición en la que yo estoy ahora, pero imagino que a partir que con este tipo de cosas empezamos a estar un poquito más cerca de eso, ¿no? Y que empieza a calar la idea de que tenemos que conseguir que la cultura, que el ejercicio activo de la cultura, a través de talleres de pintura, de talleres literarios, de talleres de teatro, aprender a tocar un instrumento a los 50, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Tenemos una sociedad que considera que el que se pone a hacer ejercicio a los 50 está cuidándose, pero el que se pone a aprender a tocar el piano a los 50 es un excéntrico. Eso tiene que cambiar. No sé cómo, pero tiene que cambiar, porque no puede ser que el ejercicio activo de la cultura sea considerado, pues eso, una excentricidad, y creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo. Solamente despatologizando o desestigmatizando el ejercicio de la cultura amateur, o sea, dándole el valor que tiene, que es el disfrute y la expresividad, solamente a través de eso podremos conseguir un cambio realmente profundo en nuestra sociedad. Creo. Muchas gracias. Ahora, pues, veis vosotras. Muy bien, pues pasamos a hacer preguntas o aportaciones. Solo tenéis que, creo que como no somos mucho, que de manera espontánea va a salir bien, sin moderar demasiado. Quien quiera preguntar algo, que encienda el micrófono y lo pregunte, y si se solaparan pues dos voces, pues uno se espera y pregunta luego. Así es que quien quiera arrancar, está abierto el micrófono. Os lo abrís vosotros, el vuestro. Hola, buenas. Gracias por la charla. Pues como yo la verdad que la pregunta que tenía en mente iba sobre todo lo que has estado hablando ahora, pero sí que quería igual, bueno, ya nos has dicho que no sabes cómo se hace, pero yo sí que quería preguntarte cómo se puede llegar a la coexistencia pacífica, digamos, o a la cooperación del teatro amateur, del teatro de base y del teatro profesional, y que no se vea como un ataque o un enemigo, ¿no? a ese teatro de base. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Si es que al final todo va de los cómo, ¿no? Claro, todo va de los cómo. Pues, hombre, yo lo único que puedo hacer en este foro, y afortunadamente en este foro tan íntimo, o sea que al final no somos tantos, es decir lo que yo creo de los cómo, pero creo que lo suyo es que inventemos un cómo, o que entre todos, digamos, lleguemos a un cómo. A ver, yo creo que es importante en ese sentido, por parte de la cultura amateur, o sea, por parte de la cultura amateur creo que es importante que respete el espacio de la cultura profesional o de la cultura semiprofesional. Cuando digo que respete el espacio, me refiero a, insisto, a mí no me ha pasado, pero tengo compañeros en otras comunidades autónomas que los programadores, voy a hablar de teatro porque es que es lo que controlo, que los programadores de teatro acaban rellenando la programación con espectáculos amateur, porque el espectáculo amateur les cobra menos que el espectáculo profesional. Entonces, claro, te relleno el centro cultural, en lugar de contratar a una compañía profesional que me cuesta 5.000 euros el bolo, pues te lo relleno con 3 amateur que me cuestan 1.500. ¿Por qué? Porque los actores no cobran. Eso, por ejemplo, sé que en algunas comunidades autónomas ha causado mucha... o sea, por parte del entorno profesional, dice, claro, es que yo tengo una SL, es que yo tengo que dar de alta a los actores, y es que esto es competencia desleal. Entonces, en ese sentido, el primero que tiene que saberlo, desde luego, tiene que ser el gestor cultural, que no hemos hablado de gestión cultural en ningún momento, lo tenía por aquí apuntado, pero la gestión cultural aquí
creo que es la clave de todo esto, porque el problema es el gestor. El problema es el gestor. ¿Hasta qué punto es responsable el grupo amateur de haber hecho eso? Pues mira, no lo sé, pero creo que sí que tiene que haber un respeto de los espacios por parte de la cultura amateur y por parte de la cultura profesional. Tiene que haber una auténtica revolución conceptual. Una auténtica revolución conceptual. Y empezar a entender la cultura amateur como la aliada número 1 de la cultura profesional. La aliada número 1 de la cultura profesional, fíjate lo que te digo, casi por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo se produce ese cambio? Yo de momento lo único que estoy haciendo es decirlo allá donde me quieran escuchar. ¿Sabes? Que es la potestad que ahora mismo tengo. Si fuera consejera de cultura, pues pondría en marcha un programa para activar determinadas políticas, ¿no? Pero de momento yo ahora mismo lo único que encuentro es poder lanzar esta idea y que la idea vaya quedando y vaya calando. Creo que es respetar los espacios y encontrarle la función a cada uno de esos espacios, y dentro de eso, que no nos... O sea, en la cultura profesional en España, yo lo que encuentro es que, como... Voy a ser muy franca, ¿vale? Porque como somos poquitos, puedo ser franca. Como el pastel es tan pequeño, todo el mundo necesita validarse a sí mismo como profesional. Y la única mujer, ¿no? Pues para ser profesional necesito no ser amateur. Y en realidad, sí, o sea, yo tengo una formación profesional. Yo no necesito estar diciendo, yo no soy amateur. Es que yo no soy amateur. O sea, yo era amateur con 17 años, pero yo ahora no soy amateur. Hombre, después de todas las que me he zampado en la resa, te digo yo que no soy, o sea, yo ya no soy amateur. Eso no impide para que yo, si hace falta, pues dirija un grupo de teatro amateur. Pero yo soy profesional. A mí no me amateuriza dirigir un grupo de teatro amateur. Yo siempre voy a ser profesional. Y en España está ese miedo como al contagio por roce, ¿no? Entonces creo que hace falta un cambio de mentalidad, pero para el cambio de mentalidad tenemos que estar todos, o sea, tienen que estar unos y otros y ser capaces de defender estas ideas. Pero súper importante la gestión cultural y la política cultural y forzarles mucho. Antes, con lo que estabas diciendo de cómo, que ya os he dicho que no sé cómo hacerlo. A ver, yo en la cabeza tengo 1000 proyectos sobre cómo hacer más potente la cultura. Bueno, 1000 proyectos no, pero 2 o 3 sí. De cómo hacer que la cultura de base llegue a más sitios. Lo que pasa es que son proyectos que todos los que tengo en la cabeza pues requieren de inversión pública o requieren de mucha gente involucrada sacándolo adelante en muchos sitios por 0 euros, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer. Mirad, en Colombia, esto siempre lo cuento porque me parece que es espectacular lo que han hecho y a lo mejor os da alguna idea de algo que podríais hacer vosotros. En Colombia sabéis que ha habido durante muchos años una guerra intestina muy fuerte con temas de narcotráfico, los falsos positivos, o sea, ha habido un destrozo social importantísimo en Colombia. Entonces se firmaron los acuerdos de paz, pero el país quedó destrozado por dentro, porque claro, había 3 bandos, estaban los militares, los paramilitares y la población, o sea, los paramilitares, muchos de ellos narcos, y la población civil. No conozco lo suficiente el entorno de Colombia como para hablaros del todo bien, ¿vale? Pero sí sé que había pueblos enteros donde pues, había gente muy destrozada, muy destrozada. Entonces, empezó a surgir de manera espontánea por parte de, sobre todo de grupos de teatro, intentaba, utilizando técnicas de Augusto Boal, a que si no conocéis os recomiendo que os pongáis a investigar inmediatamente. Begoña hace que sí con la cabeza, pues es que Boal es el padre de muchas cosas y de esto desde luego lo es. Entonces, utilizando técnicas de teatro del oprimido pero adaptadas a su realidad, lo que intentaban hacer era hacer una reparación simbólica del país para construir un relato común, ¿vale? Y entonces hacían talleres de teatro donde estaba a lo mejor pues un ex narcotraficante
un paramilitar que había matado a... No sé si sabéis la historia de los falsos positivos en Colombia, como a los militares les daban comisión por la gente que mataban, a veces mataban gente que no tenía nada que ver, los vestían, los disfrazaban y decían que eran narcos, decían que eran de los malos. Entonces eso se llaman los falsos positivos. Con lo cual hay familias enteras destrozadas con hijos que no han hecho absolutamente nada, muertos, para que el militar pudiera cobrar la comisión. Entonces, pues tenía a militares en los talleres de teatro, a familias de falsos positivos y tal. Entonces, mediante un taller de teatro que más o menos duraba una semana, utilizando técnicas de teatro del oprimido, se llega a un relato común de cosas de las que han sucedido. Entonces, esto que empezó como una iniciativa espontánea, por ausencia de acción gubernamental, ha acabado teniendo apoyo gubernamental y ahora hay mucha gente que pasa por servicios sociales y para tener acceso a determinadas prestaciones tiene que pasar por estos talleres. Y en los talleres también hay sociólogos, psicólogos. Entonces, estos son talleres que son impartidos por profesionales, porque los imparten profesionales, pero es cultura de base. Y esto es una cosa que, por ejemplo, yo creo que después de esta pandemia pues sería muy necesario hacerla adaptada a nuestra realidad, claro. Son ideas, o sea, esto es lo que a mí se me ocurre, pero en tu pueblo, en tu ciudad, tú vas a saber mejor que yo cómo hacer, porque al final de lo que estamos hablando es de cómo haces que adultos, y si no adultos, por lo menos jóvenes, ¿no? Pasen a formar parte del ejercicio artístico activo, no profesional. Muy bien. ¿Alguna participación más que quiera intervenir, que quiera preguntar? A ver, ¿a mí se me oye? Sí, sí. Sí, perfectamente. Sí, vale. Bueno, compañeros que habéis puesto en pie este chat. Y también en especial a Pilar Almansa, que vi su... Bueno, tengo una conexión a internet muy mala y estoy sufriendo un poco fenomenal. Y vi la intervención tuya, Pilar, en el Congreso y es genial. Hay que darte la enhorabuena por el esfuerzo. Y por la compartir absolutamente todo, prácticamente todo. Tú has hablado del pádel, yo suelo hablar de la bicicleta, de por qué la bicicleta es buena para todo el mundo. Pero eso no quita que practiques bici, ¿no? Y nada más, simplemente, nada, dejo la voz a los compañeros, porque yo va muy bien encauzado, muy bien encauzado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo, que quiera decir algo? Sí, decir lo que pensáis, no tiene por qué ser preguntas, que yo no soy el oráculo de Delfos, o sea, estos son mis ideas y claro, o sea, que es un debate también, que estamos aquí también para ser creativos. ¿Cómo lo relacionas, Pilar, todo esto con lo económico? Cuando poníamos el título contigo y hablábamos de la cultura en esa reactivación social y en la económica. ¿Cómo lo relacionas con lo económico? Pues lo relaciono con lo económico porque creo que es que la relación con lo económico tiene aquí tiene otro desarrollo. Lo relaciono con lo económico porque, por un lado, hay indicadores económicos de la cultura, de todas las actividades culturales, porque todo tiene un indicador económico, ¿no? Por ejemplo, en España ya se dice que, se sabe que la cultura, o sea, todo ese conjunto de actividades del que estábamos hablando, más o menos supone el 3,2% del PIB, que hay 700.000 trabajadores, que es el 1,9% de la fuerza de trabajo. Y bueno, cuando hablamos de ese tipo de indicadores económicos, ¿no? Pero luego hay otro tipo de indicadores económicos que, por ejemplo, son muy importantes, como que la cultura, la actividad, la dimensión de las industrias creativas y culturales de un país son la variable que mejor explica la renta per cápita de ese país, ¿vale? En el Reino Unido
ya están trabajando con indicadores que le llaman efecto multiplicador, porque la cultura tiene un efecto intangible, muchas veces muy difícil de definir dentro de lo económico. Y en el Reino Unido, por ejemplo, han calculado que la actividad cultural multiplica su PIB en un 2,3%, el valor añadido bruto lo multiplica en un 1,3% y el empleo que genera también lo multiplica en un 2,77%. Lo que ocurre es que luego también hay efectos multiplicadores de la cultura que no son cuantificables. O que no se han generado herramientas para cuantificarlos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el sector secundario hay parte de las industrias creativas que directamente son motor del sector secundario, como la industria del software, que se considera industria creativa, pero a mí me gusta mucho hablar del diseño. El diseño, todo lo que miréis a donde miréis ahora mismo, en vuestro entorno físico más inmediato, todo está diseñado, desde esta botella de agua, ¿vale? Que está diseñada, hasta un paquete de medicinas, la silla en la que estáis, todo está diseñado. Y el diseño se referencia directamente a las artes plásticas contemporáneas de su entorno. Las artes plásticas son la parte, digamos, experimental, donde se permiten los fallos, donde se permiten las innovaciones, y luego todo eso pasa por un proceso en el cual acaba convirtiéndose en una referencia estética para el diseño de cualquier objeto, De hecho, no sé si conocéis la Bauhaus, pero la Bauhaus era fue una escuela de diseño alemana donde, prácticamente todos los que estaban allí, bueno, todos no, pero muchos de los que estaban allí eran artistas plásticos o escenógrafos. Entonces, el diseño, en el mundo en el que estamos viviendo, forma parte directa de la estrategia de venta de cualquier producto. Con lo cual, contar con unas artes plásticas contemporáneas fuertes en nuestro entorno nos puede dar una ventaja competitiva en cuanto al diseño. No sé si habéis viajado a Europa del Este, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero hace unos años en Europa del Este las artes plásticas de referencia eran distintas. Tú vas al supermercado y también el diseño del packaging de los productos es distinto. De hecho, es muy difícil a veces para mi cultura enterarme de exactamente qué es lo que estoy comprando si me voy a Moscú, porque no me entero bien de lo que pasa en el supermercado, ¿no? Se podría arguir que ahora mismo en un mundo como en el que estamos, las artes plásticas pueden ser referencia internacional. O sea, yo puedo tomar como referencia las artes plásticas británicas o francesas o alemanas. Sí, pero ya estoy copiando. O sea, no es lo mismo ser referente que tomar como referente a otra persona. Por eso es importante tener unas artes plásticas potentes, porque el diseño que generen puede convertirse en referente para los demás y puedes convertirte tú en referente en lugar de tener que beber de referentes de otro lado. En el sector terciario, a mí lo que más importante me parece es lo que llamamos el turismo experiencial. El turismo de museo, el turismo de patrimonio está muy bien. Y de hecho, casi siempre que se habla de la relación, de la cultura como economía, casi siempre se habla del turismo, pero de lo que no se habla es de lo que realmente hace que tú vayas a una ciudad más de una vez, que tiene que ver con la vida cultural de esa ciudad y con las experiencias que tú puedes adquirir en esa ciudad. Es la diferencia, para que nos entendamos, esto me da un poco de vergüenza decirlo en el Congreso, pero aquí lo voy a decir, es la diferencia entre ir a Egipto e ir a Berlín. Yo a Egipto todavía no he ido, pero si voy iré una vez. Porque una vez he visto las pirámides son patrimonio. Yo ya he visto las pirámides, haces un tic dentro de tu historia, ¿no? Pero a Berlín puedes ir muchas veces, porque en Berlín están pasando cosas. La cultura es lo que acontece. De hecho, en la teoría de la experiencia se habla de que hay dos tipos de experiencias en la vida. Las experiencias que nos ocurren, la vida es experiencia todo el rato. Pero hay experiencias que nos acontecen, que forman parte de la vida, y luego están las experiencias que nosotros buscamos. Las experiencias que nosotros buscamos
parte de esas experiencias son la cultura. O sea, yo elijo ver una película y puede que esa película me marque para toda la vida. Yo elijo leer un libro. Yo elijo visitar un museo. Y eso son experiencias que también me van conformando como persona. Por tanto, la cantidad de vida cultural presente que existe en un país, o sea, de cultura de creación contemporánea, forma parte de ese turismo experiencial, que es un turismo de repetición, ¿no? Me interesa visitar este país por lo que pasa en este país. Ahora mismo nosotros somos turismo de repetición por razones muy bien distintas, que son el sol y la playa. Y eso, como hemos visto, se ha revelado bastante frágil. Y luego, por último, me gusta relacionar la cultura con la economía en lo que tiene que ver con la teoría de las organizaciones y que tiene que ver directamente con lo que os decía antes, con la asunción de riesgos, con la gestión de la incertidumbre, con la creatividad. O sea, una sociedad más creativa es una sociedad que tiene unas empresas más creativas. Y las empresas más creativas son empresas que producen más, que producen mejor y que pueden llegar a ser líderes cada uno en su campo, ¿no? Entonces, para que todo eso se produzca, o sea, volvemos al tema del ecosistema, ¿no? Para que todo eso se produzca, para que lleguemos a tener empresas líderes, para que lleguemos a tener turismo experiencial, porque resulta que en nuestra ciudad ocurren muchas cosas. Para que todo eso ocurra, tiene que haber mucha cultura de base. Es que tiene que haber mucha cultura de base. Todo eso no se puede producir sin que exista mucha cultura de base, porque la cultura de base es el terreno, el terreno que verdaderamente está abonándose para el florecimiento de todo lo demás. O sea, efecto es real. O sea, el hecho de que la distancia entre que haya 1 o 15 grupos de teatro amateur en una ciudad y el hecho de que tengamos empresas más innovadoras, existe una relación que a priori parece distante, pero es una relación real. Por eso insisto mucho en esto. Por eso insisto mucho en que la única manera de generar este tipo de cosas es volver al origen, ¿no? O sea, es hacer que la cultura de base, es hacer que la cultura amateur tenga un lugar más preeminente en nuestra sociedad. Es la manera. Porque si no, lo que estás es construyendo desde arriba. Entonces eso cae como un castillo de naipes luego. O sea, no tienes... Cultura de base se llama de base por algo, ¿no? O sea, es base. Entonces por eso lo relaciono con la economía. Por eso yo ahora mismo, si yo fuera la ministra de Cultura, yo ahora mismo lo que haría sería invertir en un enorme programa de cultura para escuelas, institutos y universidades y centros culturales. O sea... Que había pedido la palabra a Íñigo, me parece, ¿no? Adelante. Hay una cosa que has comentado antes, lo de que se programe compañías amateurs en espacios públicos cuando el caché es más barato en comparación con las compañías profesionales. ¿Sí? Uh-huh. Yo tengo una reflexión sobre eso, porque dijéramos, eso sería en la escala hacia abajo. Pero si una compañía nacional que está 100% subvencionada inicia una gira y el caché que hay que pagar hace que sea tan grande que se dejen de programar espectáculos de otras compañías porque quieras contratar a esa compañía nacional. No sé si me explico, ¿eh? Ya, pero eso va de otra manera, realmente. O sea, yo estoy hablando de la competencia entre compañías privadas de entornos semiprofesionales y amateur. Yo ahora estoy hablando sobre todo de eso, porque una compañía nacional, en un principio, o sea, si es pública, el sueldo de todos los que viajan procede directamente de la entidad pública a la que pertenece. O sea, quiero decirte, el Centro Dramático Nacional no hace giras porque tienen un problema con el convenio muy gordo, que yo ahora mismo, que no es lugar ahora mismo para hablar de esto, no hacen giras. Pero en el caso de que hicieran giras, absolutamente todas las personas que van de gira, su sueldo procede del INAEM.
Entonces, no es un tema de caché. En el caso de las instituciones públicas. Yo estaba hablando más de compañías pequeñas o medianas que tienen cachés de 5.000, 6.000 euros, porque es la única manera de cumplir con todas las obligaciones de Hacienda y de pagar a la gente un mínimo, ¿sabes? Si yo me voy a Asturias, pues qué mínimo que ganar 200 euros por irme a Asturias 2 días, que sabes que me sale la hora a 7 euros. Entonces, entonces ya está. Entonces, que a mí, cuando digo Asturias, digo lo que sea, ¿no? Entonces, que no te contraten porque eres muy caro, pero se acaben contratando a una compañía amateur por 1.200 euros, porque resulta que con los 1.200 euros el amateur lo que hace es pagar los gastos para que no le cueste. Yo no estoy, o sea, creo que se tiene que diseñar otro sistema. Yo no digo que el amateur no exhiba, el amateur tiene que exhibir, pero tiene que diseñarse otro sistema para que no entre en competencia, porque no puede entrar en competencia. No puede entrar en competencia, y ahí, digamos que tendrían que hablar todas las partes implicadas. Tiene que hablar lo amateur, tiene que hablar la compañía y sobre todo tiene que hablar el gestor, que el que está aquí haciendo, insisto, la 1314 es el gestor. Entonces, era eso de lo que estaba hablando. Claro que el amateur tiene que exhibir, es que si no, es que esto es un acto de comunicación. No, pero que puede coexistir todo. Tiene que coexistir y hay espacio para hacerlo en el mismo. ¿No? Vale. Sí, tiene que coexistir. Lo que pasa es que todavía no tenemos, en España, creo que hay que pensar la fórmula. Tengo la sensación de que la fórmula todavía no está bien pensada. Es una sensación. Hay que pensar la fórmula, pero en otros, insisto, si el Barbican puede programar el coro del instituto del barrio y nadie se echa las manos a la cabeza, claro, es que a lo mejor el amateur lo que no puedes hacer, yo ahora mismo no hago teatro amateur, entonces disculpad, ¿vale? Porque yo no tengo ni idea, pero a lo mejor el amateur lo que ocurre es que solamente debería exhibir en su entorno. El amateur debería exhibir local. Lo que no puede hacer a lo mejor el amateur es hacerse una gira, ¿no? Digo yo, estoy ahora mismo estoy inventándome esto ahora mismo en voz alta. O si exhibe el local, pues eso, exhibe en la provincia. Pues somos un grupo de teatro amateur y cogemos y exhibimos aquí, pero que no puede entrar en competencia, no debe entrar en competencia. Y para eso hay que generar que los espacios sean los que son. O sea, y cada uno tiene que tener el suyo. Y vamos, creo que no he podido insistir más en la importancia de la cultura amateur. O sea, pero tienen que tener, el espacio de exhibición tiene que ser un espacio concreto y claro. Está claro. ¿Cómo diferencias amateur y profesional? Amateur y semiprofesional, que usas los dos términos. Pues yo lo diferencio fundamentalmente por la formación de los componentes y por el objetivo de la actividad. O sea, insisto, un grupo de teatro amateur puede estar dirigido y puede tener incluso gente profesional, pero el objetivo del grupo no es que esos componentes tengan una carrera profesional, el objetivo no es la visibilidad. La visibilidad entendida como, pues eso, yo hago una obra de teatro en condiciones semiprofesionales, llamo a todos los programadores, llamo a todos los distribuidores, llamo a todos los directores de teatro de mi zona, porque lo que quiero es que conozcan mi trabajo para poder trabajar más adelante en otras condiciones. Mientras que en principio, o sea, y aparte lo hago porque yo he decidido dedicarme a la cultura y entonces evidentemente forma parte, o sea, es expresivo, también que eso siempre va a estar en todo. Pero en principio el amateur lo hace por el placer y el disfrute de hacerlo. Por el placer y el disfrute de estar expresándose. Pero el amateur, pues yo he dirigido un grupo amateur 3 años y una era enfermera, la otra era ama de casa, la otra era maestra y ninguna quería ser actriz profesional. Y eran unas actrices tan comprometidas que yo me las acabé llevando a la Resat a hacer una escena, a 2 de ellas. O sea, que no eran malas, eran muy buenas. Pero su objetivo era disfrutar del hecho de ir todas las semanas 3 horas a teatro. Ya está. También es verdad que en México y en esta zona concretamente la manera de implementar el teatro es diferente. También hay una manera
medio profesional, pero que también, bueno, con un sueldo desde el Estado, pero que no les impide vivir del todo, o que no les permite, quiero decir, vivir del todo de esto, pero sí que también tienen mucha relación con los entornos educativos, ¿no? En este sentido, igual también es un teatro mucho más universitario en muchos aspectos, pero bueno, como que es una manera muy interesante, y me acordaba también de otra que tiene que ver con el teatro comunitario más, que comentabas antes también, Pilar, que tiene que ver con el teatro que se produjo y que tiene todavía presencia en algunos entornos argentinos, pero que tuvieron sobre todo mucha presencia para la recuperación identitaria después de la dictadura, o a finales de la dictadura también, ¿no? Con Galpón Catalinas, con Ademar Bianchi, bueno, como que ahí también tuvieron y recuperación de pueblos desde las artes escénicas, desde el teatro, ¿no? Desde el teatro como hecho comunitario, que es como fascinante. Y luego estaba pensando también en algo que daría como para otro, para otro encuentro de 3 reuniones también seguidas, o de 3 convocatorias seguidas, que tiene que ver con lo que comentabas antes, porque me crea como mucho, sentimientos y reflexiones encontradas, que tiene que ver con este entorno semiprofesional que se produce en ciudades grandes, fundamentalmente en Madrid, lo que más conozco, no conozco tanto cómo funciona en Barcelona, que Juanjo conocerá mucho más, pero en Madrid con todas estas salas alternativas que surgen con esta vocación por parte de los componentes de la proyección profesional, pero que a la vez también se vuelve en contra porque impiden esta proyección profesional, incluso esta profesionalización. En ese sentido hay una hispanoamericanización, en ese sentido, ¿no?, de la dificultad para poder vivir de tu trabajo. Cuando el Ayuntamiento de Madrid, no me acuerdo exactamente en qué año, se apropió de este tipo, se apropió de alguna manera de lo que estaba sucediendo en este entorno con el programa Surge Madrid, claro, ahí hay una cuestión también muy interesante para reflexionar sobre ella, ¿no? Cómo, vale, hay una parte que es como, desde el Ayuntamiento están ofreciendo cultura, que es interesantísimo y, ¿cómo no? O sea, la actividad cultural es impresionante, ¿no? Pero a la vez también el dinero que se recibe es como para sustentar las salas, pero los profesionales que trabajan en ellas no pueden mantenerse. A duras penas se pueden pagar la seguridad social, y muy a duras penas y muy eventualmente, digamos, ¿no? Entonces, a mí este es un terreno, claro, yo digo, en Lavapiés, pues ha habido un momento que ha habido 20 salas, 20, que está muy bien, porque dices, jolín, es que lo que genera creativamente es fascinante. Lo que genera de precariedad profesional también es a tener en cuenta. Entonces es como, no sé de qué manera también desde las diferentes... bueno, pues de qué manera, ¿no? ¿Cómo podemos, de qué manera se puede articular todo esto para, bueno, para que la precariedad no se instale, básicamente, digamos, bueno, ¿no? En este entorno que es otro, discúlpame, o sea, que no tiene tanto que ver con la cultura de base, pero que de alguna manera también, no, bueno, yo qué sé. Sí, en otra de las charlas estas, que no sé si estaba Juanjo ya conectado o no, pero digamos que yo o sea, ahora mismo te hablo como si yo fuese a presentar un programa político y yo pudiera ejercer cosas que ahora mismo no tengo la capacidad, ¿vale? O sea, que no puedo hacerlas. Pero si yo pudiera, yo creo que lo que habría que hacer es reforzar la cultura de base y las estructuras semiprofesionales. Eso es... Sí, bueno, habría que reforzar esas dos. O sea, la cultura de base de su manera, pero las estructuras semiprofesionales, yo lo que haría sería, a través de lo que sí tiene estructura jurídica, garantizar que la exhibición del trabajo se hace en condiciones profesionales. O sea, que el dinero sería como hacer un Surge, pero todo el año. Porque en el Surge la exhibición sí que está garantizada de manera profesional. O sea, que ahora creo que han subido la última vez. Yo es que nunca me he presentado al Surge, entonces la verdad es que no tengo muy claras las bases. Pero sí que el dinero que se maneja es un dinero razonable. Vamos a dejarlo en razonable, ¿vale? Entonces, tú lo que es muy difícil,
y esto lo comentaba Pau Raussel y me parece que es muy importante saberlo y recordarlo, como la cultura responde a necesidades expresivas del ser humano, no podemos controlarlo. O sea, yo no puedo controlar que no haya ahora mismo alguien en su casa escribiendo una novela por la cual nadie le paga. Es que no podemos controlarlo. Eso es así. Y también es un poco absurdo que yo acabe la carrera de filología, me cruce de brazos y diga, bueno, pues voy a llamar a la puerta de Penguin Random House y a decirles, escribo muy bien, pero no voy a escribir una palabra hasta que no me pagues. O sea, es que no funciona así. Realmente no funciona así. Necesitamos esos espacios intermedios, son los espacios donde se genera confianza en el artista. Lo que hay que intentar garantizar es que esos, creo yo, en mi humilde opinión, es que esos espacios intermedios garanticen que la exhibición no sea precaria. Quiero decir, yo no puedo controlar que no haya gente que no tenga montada una SL y decida juntarse para hacer una obra de teatro los 10 que han salido de la RESAD este año. Voy a decir algo, ¿no? Yo eso no puedo controlarlo. Pero si esa obra es seleccionada en el Surge, que la exhibición se haga con arte en la seguridad social, que cobren lo que tienen que cobrar, y eso se tendría que hacer a través de las estructuras jurídicas estables. O sea, utilizar las estructuras jurídicas estables como mecanismo de inyección de dinero en los artistas, que ahora mismo el dinero se inyecta en la estructura, pero no se utiliza para inyectar dinero en los artistas. De igual manera, pues eso, yo no puedo controlar que alguien no esté en su casa escribiendo una novela, pero si Penguin Random House decide publicarla, que no vaya a derechos de autor solamente, que por ley haya un pago por la escritura de la novela, que tú ya la has escrito en tu casa, entonces yo te pago por ese trabajo que tú ya has realizado previamente y luego aparte vienen los derechos de autor por la venta de la novela. ¿Me entendéis? Entonces creo que la cuestión está ahí, en que yo no puedo controlar, o sea, no se puede controlar la generación de material expresivo, eso no se puede controlar, pero sí se podría tipificar, creo yo, que la exhibición comercial y la explotación comercial de ese material expresivo esté sujeta a pautas que no precaricen. Eso es donde creo que hay que atacar, para que tú sepas que si yo presento una obra de teatro en un sitio, no tengo que ir a taquilla, Entonces, en Madrid, por ejemplo, todas esas salas surgieron porque hubo un tapón por arriba. Cuando empezó la crisis, la gente que ya estaba instaurada en los teatros públicos y comerciales se agarró a los teatros públicos o comerciales. Entonces, el ascensor, que no es que funcione muy bien en general, pero bueno, la verdad es que en teatro últimamente no está funcionando tan mal como podría parecer. En otras disciplinas no lo sé, pero yo cada vez veo más compañeros de generación cuyas historias conozco, cuyas vidas conozco, que sé de dónde viene, que sé quiénes son sus padres y sus padres no tienen nada que ver con esto, y cada vez hay más gente de esa estrenando en teatros públicos y en teatros comerciales, ¿vale? Entonces, en teatro posiblemente es de los que estén el ascensor menos averiado. Pero eso que toda esa generación vio cómo los que ya estaban en los teatros públicos y comerciales se agarraron a ellos y entonces explotó por abajo. Y de ahí nacieron todas esas salas. Cuando yo me mudé a Madrid hace un montón de años ya, había 15 salas alternativas en todo Madrid. En todo Madrid, yo me las conocía todas. Y de repente hizo ¡boom! Y explotó. Y explotó por eso. Porque era la gente queriendo hacer y queriendo exhibir y queriendo tener visibilidad, aunque fuese en condiciones muy precarias. Entonces, bueno, pues yo creo que eso se soluciona así, se soluciona con voluntad política. O sea, en lugar de gastarte una campaña en el Surge tremenda, que no sé cuánto se gastan en la campaña de publicidad en el Surge, pues en lugar de eso, o sea, es como coger el dinero público y reubicar, o sea, no hace falta ni siquiera tener más presupuesto, ¿no? Pero ¿a dónde dirijo el dinero público? Que luego eso también es otra movida porque es complicadísimo, o sea, cambiar los presupuestos públicos, eso es una odisea, pero yo creo que ahí es donde podría estar la solución.
A mí es que donde me surge el temor es en que la institución se apodere de la idea de precariedad. Esto es, ¿sabes? O sea, como que ahí hay un punto que, bueno, cuando yo llegué a Madrid había 5 salas, o sea, todavía menos, era una cosa... Y es verdad que surge desde ahí, desde ese tapón por arriba y cómo todo esto se expande, pero claro, cuando hay un momento en el que la institución dice, no, venga, es que se puede vivir en la precariedad. Dices, ojo, no, perdona, no, no era esa la idea. Ya. Entonces, claro, es como, ahí está la cosa un poco, ¿no? Como cómo se puede, pues con voluntad política, efectivamente. Vale, sí, es que es la única manera. Es la única manera. Bueno, pues la pregunta de Tati y yo es que ¿sabéis lo que pasa? Que yo estoy esperando una llamada que me llaman desde otro país, además. Entonces, existe la posibilidad de que me llamen y entonces yo os diga a todos adiós y coja la llamada, ¿vale? Entonces me voy despidiendo ya por si acaso. Bueno, vale. Bueno, mi pregunta... Será así, será muy original la despedida. Y adiós, Lala. Bueno, mi pregunta, más que pregunta, es un poco también reflexión de un poco de todo lo que se ha hablado, porque claro, me estoy apuntando cosas que quiero como preguntar, pero luego Bene también está aportando mucho que es muy relacionado a lo que quería preguntar, y es que al final como que se entremezclan muchas ideas y muchos temas que al final están todos relacionados, que no es pregunta en sí, es también igual lanzar como una reflexión al aire, ¿no? En plan, en esta semiprofesionalidad, ¿no? De la que hablabas, de este teatro de base y de la diferencia entre amateur y semiprofesional, nos ha quedado claro como objetivos, como decías tú, ¿no? ¿Qué objetivos persigue cada cosa? Y formación. Exacto, y formación. Eso es muy importante. Lo que no queda tan claro a veces es el tema de la fiscalidad, porque yo creo que también está muy estigmatizado depende qué seas, te consideran amateur o no. Es decir, muchas veces vivimos en esa precariedad que decía Bene, que nos hace estar a caballo entre el autónomo, la asociación, para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí que es verdad que muchas veces las asociaciones las engloban en el terreno amateur y hay asociaciones que todos los componentes son profesionales como la copa de un pino, hacen unos montajes profesionales como la copa de un pino, pero se tienen que mantener en esa fiscalidad porque la otra no se lo permite, ¿vale? Entonces, para mí este tema también es muy importante, porque luego también depende eso, el Estado tampoco es que ayude a ese paso entre el amateurismo, que empiezas a formarte y quieres dar un paso más y profesionalizarte, es como que es brutal ese paso. Para mucha gente es muy complicado y por eso también estoy de acuerdo con lo que decía Bene de la gente que participa en estas salas off, ¿no? Que muchos viven en esa precariedad. Muchos viven en esa precariedad de si tienen con un poquito de suerte compañías que les contrata, actores, actrices, técnicos, tal, y con otra poca de suerte, con una asociación que igual les paga una gratificación que no les puede siquiera dar de alta en la seguridad social, etcétera, etcétera. Y vivimos muchas veces en esas dos cosas, ¿no? Simplemente yo lanzo la reflexión de que no se estigmatice por el hecho de estar con una fiscalidad o con otra, ¿no? Intentamos como coexistir en este mismo mundo y aportar todos. No sé, es mi opinión, ¿eh? No sé qué piensas al respecto. Yo, de hecho, si te das cuenta, no he mencionado la fiscalidad en ningún momento. Porque creo que tenemos Es que hay muchos problemas que son problemas muy de base y que tienen que ver con configuraciones que solamente se podrían cambiar tocando determinadas teclas públicas. O sea, por eso no menciono la fiscalidad, porque ¿cómo haces? Para que os hagáis una idea, el Barbican, al que yo me he referido varias veces hoy, el Barbican es una charity, es una organización sin ánimo de lucro. O sea, la diferencia, por ejemplo, en el teatro británico tiene que ver con la fiscalidad de las charities frente a las empresas. Todo el West End son empresas, pero incluso teatros tan grandes como el Barbican son una charity. Entonces, lo que ocurre es que su mayor donación procede de lo público. O sea, no existen teatros públicos. O sea, sí existen teatros públicos, pero su forma fiscal, a menos que lo hayan cambiado, ¿vale? La última vez que lo estudié era así, ¿eh? O sea, quiero decir, todo con pinzas, porque yo no me paso el día mirando cómo es la fiscalidad británica, pero la última vez que lo estudié
y que me lo estuve mirando además bastante porque me escribí un artículo al respecto. Si vosotros os metéis en la página web del Barbican, tienen las cuentas porque tienen todo transparente y tal y no sé cuánto. Entonces, pues su mayor donador es el Estado, creo recordar, o el Ayuntamiento de Londres, entonces, pero su forma fiscal es la misma que la de una sala alternativa. La misma. Entonces, ¿qué ocurre en España? Que hay un problema, desde mi punto de vista, con la fiscalidad, precisamente. O sea, el hecho de que se ha exigido a las artes adoptar unas formas empresariales sin unas leyes empresariales acordes a la realidad de las artes. Ese es el problema de base. Ese es el problema de base. Entonces, no puede ser que las leyes que rigen mi fiscalidad sean las mismas, si monto una SL, sean las mismas que las de Iberdrola. Es que es un disparate. Es un auténtico disparate. Entonces, ¿eso cómo lo cambias? Bueno, pues eso lo cambias diciéndolo muchas veces y de a poquitos. O sea, eso es muy complicado de cambiar. Es muy complicado de cambiar porque luego cuando ya te metes en la administración pública te das cuenta, o sea, yo no me he metido, pero ya conozco suficientemente gente dentro de la administración pública, perdona, es que no se me ve un carajo, pero es que se cortó para poner luz. Pero dentro de la administración pública hay determinados funcionarios que tienen capacidad de decisión sobre determinados cambios y cuya influencia es a veces, muchas veces, muy superior a la de un político. Por eso, los cambios tienen que ser cambios muy estructurales. O sea, por eso digo que tienen que venir muy desde la base. Es una pescadilla que se muerde la cola. Porque tiene que ver con una mentalidad. Tiene que ver con una mentalidad sobre la cultura y sobre la necesidad de la cultura y sobre el funcionamiento de la cultura. Entonces, tienes toda la... O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo se cambia eso? Pues se cambia eso diciéndolo una y mil veces hasta que alguien que toma decisiones se dé cuenta de que eso es así y de que es un disparate que mi SL funcione igual que el bar de la esquina. Porque es que no vendemos lo mismo, no tenemos los mismos márgenes de beneficio, ni la misma ventana de exhibición, ni el mismo producto, ni nada. O sea, no funcionamos igual. Entonces, como no funcionamos igual, no podemos tener las mismas leyes, ni la misma fiscalidad, ni nada. Es que no puede ser así. ¿Qué pasa? Que es que se tienen que sentar alguien, o sea, yo puedo llegar a esta conclusión desde la experiencia, pero yo no soy ni economista ni abogada. Tiene que haber economistas y abogados que se sienten a pensar sobre esto, economistas como Pau Raussel o abogadas como Patricia Gabeiras, que son los que es gente que está pensando en esto y sus reflexiones tienen que llegar a los sitios donde se toman las decisiones. Eso es lo que yo creo, pero claro que sí, que yo lo distingo entre el semiprofesional y el amateur, lo distingo sobre todo porque el semiprofesional vive en la precariedad y suele tener otro trabajo que es del que realmente vive, pero suele ser un trabajo precario y que quiere dejar en cualquier momento. Yo he trabajado con mujeres que hacían teatro amateur y la enfermera no quería dejar de ser enfermera para ser actriz. Ella es enfermera y va tranquilamente a seguir siendo enfermera el resto de su vida. Entonces, para mí sí que hay una diferencia, pero es la mayor consumidora de teatro. Es la mayor consumidora de teatro. Entonces, por eso es importante. Es la mayor consumidora de teatro porque le inculca el teatro a sus hijos, porque en su entorno habla de teatro, o sea, es la mejor embajadora del teatro. Hablo teatro todo el rato, ¿no? Pero es la mejor embajadora del teatro, no soy yo. Es que yo no soy la mejor embajadora del teatro. La mejor embajadora del teatro es María José, enfermera de San Sebastián de los Reyes, que cuando llega a trabajar dice, pues este fin de semana he ido al teatro. Esa es la que cuenta para la implantación en la sociedad. Yo tengo que haber hecho una obra de teatro buena. Es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer mis obras de teatro tienen que ser buenas, tienen que ser impecables, tienen que molar, tienen que ser divertidas y son graciosas, tienen que ser conmovedoras y son tristes. O sea, esa es mi responsabilidad para que María José, cuando vaya al trabajo, diga, ¿he visto una obra de teatro, tío, que tienes que ir a ver?
pero es María José. Y porque ella sabe lo que cuesta hacer teatro, porque hace teatro. Y entonces por eso va. Entonces, o sea, para mí está un poco no sé si veis, o sea, yo lo veo todo como... acabo de ver la serie esta alemana, Dark, en Netflix, y está todo conectado, y lo veo igual así todo el rato, ¿no? El ecosistema cultural, que está todo conectado, es una cosa lleva a la otra. Me ha avisado ya mi llamada de que tengo que Pues llamar. Muchísimas gracias. Gracias a Pilar y a la organización y a todos. Pues nada, aprovechamos este cierre, que somos distintos a Iberdrola y que nos cae muy bien María José. Yo creo que con esto, ¿no? Es muy mnemotécnico, nos quedamos. Pues viva María José y que nos pongan algo diferente, sí, al modelo fiscal de Iberdrola. Muchas gracias a toda la gente que habéis querido participar y esperemos que, bueno, pues que el Zoom nos permita hacer otras en el futuro. Gracias, súper gracias, Pilar, por ayudarnos a hacer esto y esperamos contar contigo también en otras ocasiones si se tercia, porque es genial oírte, la verdad. Es claro, diáfano y muy sencillo de comprender. Yo no quiero alargar más el momento y os despido a todos, ¿no? Y ya hablaremos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Hablaremos, Pilar, para despedirnos más formalmente. Tú atiende la llamada. Vale, fenomenal. Muchas gracias por contar conmigo y espero que haya sido útil, ¿vale? Muy bien. Pues gracias, Pilar. Venga, gracias. A todo el mundo. Chao. Chao. Hasta luego.